El otoño en las llanuras del norte no dejaba margen de error. Mientras los vecinos se preparaban para el invierno de la forma habitual, un hombre decidió ir contra todas las reglas. No estaba construyendo una casa, comenzó a enterrarla. Bajo tierra, junto a un granero común, nacía un sistema que al principio todos consideraban una locura. Cuando llegaron los verdaderos fríos, quedó claro que no se trataba de la cantidad de leña, sino de entender el calor. Mientras otros luchaban contra el frío, él simplemente dejó de luchar. Su casa no perdía calor, lo conservaba. Su granero no era solo un refugio, se convirtió en una fuente de energía. Esta es la historia de un hombre que vio lo que otros ignoraban, de un sistema en el que la casa, la tierra y los animales funcionan como un todo, y de un invierno que dejó de ser un enemigo. El otoño llegó a las llanuras del norte con una precisión casi silenciosa, como si la tierra misma respirara más despacio antes de contener el aliento durante meses. El aire se volvió más transparente, más seco, y cada ráfaga de viento llevaba consigo una advertencia que los habitantes de la región conocían demasiado bien. Los campos ya estaban cosechados, las máquinas detenidas, y en el horizonte se extendía una calma engañosa que no prometía descanso, sino preparación. En aquel lugar, el invierno no era una estación, sino una prueba. Nadie hablaba de él con dramatismo, porque no hacía falta. Estaba presente en cada gesto, en cada decisión, en cada tabla clavada o cada tronco apilado. Los granjeros trabajaban con una rutina aprendida a lo largo de generaciones. Reparaban techos, reforzaban paredes, revisaban estufas y almacenaban leña en cantidades que parecían excesivas, pero que rara vez lo eran. Sabían que el frío no llegaba solo, sino acompañado de viento, humedad y un desgaste constante que penetraba incluso en los huesos. Sus casas eran de madera, levantadas con técnicas que habían demostrado resistir el paso del tiempo. No eran perfectas, pero eran conocidas, y en ese conocimiento residía su confianza. Creían que sobrevivir al invierno era cuestión de esfuerzo, de disciplina y de recursos suficientes. Nadie cuestionaba ese principio, porque hacerlo significaba desafiar todo lo que sabían. Fue en ese entorno donde apareció Miguel Álvarez, un hombre que no encajaba en ninguna de esas certezas. Había llegado hacía poco, con su familia y unas pocas pertenencias, sin hacer ruido ni llamar la atención. Su presencia era discreta, pero no pasaba desapercibida. No participaba en las conversaciones habituales, no se detenía a intercambiar opiniones sobre el clima ni sobre las cosechas. Observaba más de lo que hablaba y trabajaba más de lo que explicaba. Su silencio no era arrogante, pero tampoco era el de alguien que busca aceptación. Era el silencio de quien ya ha tomado decisiones. Al principio, los vecinos lo miraban con curiosidad moderada. Habían visto llegar a otros antes que él, hombres que aprendían rápido o que abandonaban aún más rápido, pero Miguel no parecía ni lo uno ni lo otro. Había algo en su manera de moverse, en la precisión de sus gestos, que sugería un tipo distinto de experiencia. Sin embargo, fue cuando comenzó a trabajar en su terreno que esa curiosidad se transformó en desconcierto. En lugar de levantar una estructura como todos los demás, Miguel empezó a cavar. No un hoyo pequeño ni una base superficial, sino un enorme rectángulo de tierra que crecía día tras día. La excavación se extendía con una regularidad casi geométrica, como si cada palada respondiera a un cálculo previo. El suelo de la llanura no era fácil de trabajar. La capa superior cedía con relativa facilidad, pero más abajo la tierra se volvía densa, compacta, mezclada con arcilla y piedras antiguas que parecían resistirse a ser removidas. Aún así, Miguel continuaba. Trabajaba solo la mayor parte del tiempo. Desde la mañana hasta que la luz comenzaba a caer, su figura se repetía en el mismo movimiento constante,
levantando tierra, empujando una carretilla, volviendo a bajar al interior del hueco. Con el paso de los días, el hoyo adquirió proporciones que ya no podían ignorarse. Los vecinos reducían la velocidad de sus vehículos al pasar, miraban en silencio, comentaban entre ellos sin entender. Aquello no era una base, no era un sótano, no era nada que reconocieran. Las conversaciones empezaron a cambiar de tono. Lo que al principio era curiosidad, se convirtió en duda, y la duda pronto dio paso a una especie de juicio colectivo. Algunos pensaban que estaba cometiendo un error que pagaría caro. Otros veían en su trabajo una pérdida de tiempo absurda. En aquel entorno, donde cada decisión podía marcar la diferencia entre resistir o fracasar durante el invierno, desviarse de lo conocido no era visto como valentía, sino como imprudencia. Miguel no respondía a esas miradas ni a esos comentarios indirectos. Seguía trabajando con la misma concentración, como si el mundo a su alrededor fuera irrelevante frente a lo que tenía delante. En su mente, la llanura no era simplemente un terreno abierto, sino un sistema que debía entenderse. Esa forma de pensar no había nacido allí. Mucho antes de llegar a esas tierras, Miguel había pasado años trabajando en astilleros, en entornos donde el espacio era limitado y cada variable debía controlarse con precisión. Había aprendido a pensar en términos de equilibrio, de presión, de flujo. En aquellos lugares, el calor no era algo que se producía sin más, sino algo que se distribuía, se conservaba o se perdía dependiendo del diseño. El aire no era invisible, era una parte activa del sistema. Esa experiencia lo había marcado de una forma que ahora resultaba incompatible con las soluciones simples que veía a su alrededor. Cuando llegó a la llanura y construyó su primera vivienda de madera siguiendo los métodos habituales, intentó adaptarse. La estructura era funcional, levantada con rapidez, suficiente para ofrecer refugio. Pero cuando llegó el invierno, la realidad se impuso con una crudeza que no admitía interpretaciones. El viento no rodeaba la casa, la atravesaba. Se filtraba por cada pequeña abertura, por cada unión imperfecta, por cada punto débil de una construcción pensada más para erigirse rápido que para resistir el paso constante del frío. Las paredes, que durante el día parecían sólidas, por la noche se convertían en superficies heladas que devolvían el frío hacia el interior. La estufa funcionaba sin descanso, consumiendo madera a un ritmo alarmante, y aún así el calor no se mantenía. Se generaba en un punto y se perdía en todos los demás. La vida dentro de aquella casa se redujo a un esfuerzo continuo por mantenerse caliente. La familia se reunía cerca de la fuente de calor, pero incluso allí la sensación era desigual. Una parte del cuerpo podía sentirse tibia mientras otra permanecía expuesta a corrientes invisibles. El descanso se volvió incompleto, interrumpido por el frío constante que impedía una verdadera recuperación. La madera almacenada comenzó a disminuir con rapidez, y cada día se hacía más evidente que no alcanzaría. La situación afectó a todos, pero fue en Miguel donde dejó una huella más profunda. Había pasado años resolviendo problemas complejos en entornos extremos, y sin embargo allí, en su propia casa, no podía garantizar algo tan básico como el calor. Esa contradicción no se manifestaba en forma de frustración visible, sino como una inquietud persistente. Observaba, analizaba, comparaba. Veía cómo el calor escapaba, cómo el frío entraba, cómo la estructura misma contribuía a esa pérdida constante. Con el tiempo, dejó de pensar en la casa como un refugio imperfecto y empezó a verla como un sistema defectuoso. No se trataba de mejorar la estufa ni de añadir más combustible. El problema era más profundo. La casa estaba diseñada para enfrentarse al exterior sin comprenderlo, para resistir sin adaptarse. Era una barrera débil contra una fuerza demasiado grande. Esa comprensión no llegó de golpe, sino como una acumulación de observaciones que finalmente encajaron. El frío exterior
Era extremo, pero no uniforme. La Tierra, unos metros más abajo, no compartía esa variabilidad. El aire en movimiento se comportaba de manera predecible si se entendían sus diferencias de temperatura. El calor no desaparecía, se transfería. Cuando la primavera llegó y el hielo comenzó a retirarse lentamente, Miguel ya no veía el terreno como un lugar donde construir una casa, sino como un medio dentro del cual debía integrarse. No quería levantar otra estructura que repitiera los mismos errores. Quería cambiar las condiciones del problema. La idea no se basaba en una solución puntual, sino en un enfoque completamente distinto. No se trataba de generar más calor, sino de conservarlo. No se trataba de protegerse del entorno, sino de utilizarlo. No se trataba de resistir el invierno, sino de situarse fuera de su alcance directo. Fue entonces cuando comenzó a cavar. Cada golpe de pala no era un acto de improvisación, sino la ejecución de una idea que ya había sido formada. El hoyo que crecía día tras día no era un error, ni un capricho, ni una locura. Era el inicio de un sistema que aún no existía en ese lugar, pero que en su mente ya estaba completo. Y mientras los demás veían a un hombre enterrando su futuro, Miguel avanzaba con la certeza tranquila de quien no está luchando contra el invierno, sino preparándose para dejarlo atrás. El hueco que Miguel había comenzado a cavar en los últimos días del verano no era un gesto impulsivo ni una reacción al invierno pasado, sino la continuación lógica de una idea que había madurado lentamente en su interior. Cuando la tierra empezó a abrirse bajo sus manos, lo hizo con una claridad de propósito que contrastaba con la incertidumbre de quienes lo observaban. Cada palada no solo retiraba suelo, sino que también eliminaba una capa más de las viejas suposiciones que ya no estaba dispuesto a aceptar. A medida que el otoño avanzaba, el trabajo se volvió más exigente. La capa superficial cedía con relativa facilidad, pero cuanto más descendía, más compacta y pesada se volvía la tierra. La arcilla se adhería a la pala, las piedras exigían esfuerzo adicional, y el fondo del pozo comenzaba a parecerse menos a una excavación y más a una cavidad deliberadamente diseñada. Miguel no aceleraba ni se detenía. Mantenía un ritmo constante, casi mecánico, como si comprendiera que la clave no estaba en la velocidad, sino en la precisión. El cansancio era evidente, pero no alteraba su determinación. Su familia lo observaba con una mezcla de confianza y preocupación. Veían el esfuerzo, la magnitud de lo que estaba construyendo, pero aún no podían ver con claridad el resultado final. Miguel, sin embargo, no trabajaba en función de lo visible. Su referencia no era la superficie, sino lo que ocurriría bajo ella. Cuando finalmente alcanzó la profundidad que había previsto, por debajo de la línea donde el suelo dejaba de congelarse incluso en los inviernos más duros, el carácter del proyecto cambió. La excavación dejó de ser un vacío para convertirse en el contenedor de algo nuevo. Fue entonces cuando comenzaron a llegar las piezas que hasta ese momento solo habían existido como una idea. La estructura que Miguel empezó a ensamblar dentro del pozo no se parecía a ninguna vivienda de la zona. Eran arcos metálicos que, unidos entre sí, formaban una superficie curva continua. No había esquinas tradicionales, ni ángulos rectos, ni elementos decorativos. Cada pieza encajaba con la siguiente siguiendo una lógica de resistencia y distribución de cargas. El metal, frío al tacto, adquiría una forma que no buscaba imponerse al entorno, sino integrarse en él. El ensamblaje requería cuidado. Cada unión debía quedar firme, cada punto de contacto debía sellarse correctamente. Miguel trabajaba con una atención que no dejaba lugar a la improvisación. La estructura crecía desde el fondo del pozo como una forma contenida, casi orgánica, que ocupaba el espacio sin desperdiciarlo. No era grande en apariencia, pero estaba diseñada para funcionar con eficiencia. Una vez completado el armazón, comenzó la fase que, para cualquier observador externo,
resultaba aún más desconcertante. Miguel recubrió toda la superficie exterior con una capa protectora, asegurándose de que la humedad no pudiera penetrar. Luego, en lugar de dejar la estructura expuesta, empezó a devolver la tierra al lugar de donde la había sacado. Pero no lo hizo de cualquier manera. Cada capa era colocada con cuidado y compactada, creando una envoltura densa y uniforme alrededor de la construcción. La tierra dejó de ser un obstáculo para convertirse en el componente principal del sistema. Aislaba, estabilizaba y protegía. A medida que el relleno avanzaba, la estructura desaparecía bajo la superficie, como si nunca hubiera estado allí. Lo que antes era un hueco visible se transformaba en una masa continua de terreno que ocultaba su propósito. Sin embargo, el proyecto no terminaba en la casa enterrada. A pocos metros de distancia, Miguel levantaba un establo siguiendo técnicas más familiares para los vecinos. A primera vista, esa construcción parecía una concesión a la tradición, una señal de que no había abandonado completamente lo conocido. Pero la verdadera conexión entre ambas estructuras no era visible desde fuera. El canal que Miguel creó entre la casa y el establo era el elemento más importante de todo el sistema. No se trataba de un simple pasaje. Su forma, su inclinación y su aislamiento respondían a un cálculo preciso. Estaba diseñado para permitir el movimiento del aire de una manera controlada, aprovechando diferencias naturales de temperatura y densidad. No necesitaba mecanismos, ni ventiladores, ni intervención constante. Funcionaría por sí mismo, siempre que las condiciones básicas se mantuvieran. Mientras avanzaba en esa parte del trabajo, las críticas se intensificaron. Los vecinos ya no solo dudaban, sino que estaban convencidos de que el proyecto terminaría en fracaso. Veían el metal enterrado como una debilidad, la conexión con el establo como una imprudencia y la falta de una base tradicional como un error evidente. Para ellos, todo indicaba que la estructura no resistiría la presión del suelo ni la humedad de la primavera. Miguel no respondía. No intentaba convencer ni explicar. Su silencio ya no era solo una característica de su carácter, sino una forma de evitar un diálogo que consideraba innecesario. Sabía que su sistema no podía entenderse desde los mismos supuestos que guiaban a los demás. No estaba mejorando una casa existente, estaba construyendo algo completamente distinto. A medida que los últimos detalles se completaban, el proyecto alcanzó su forma final. Desde el exterior, apenas se percibía la presencia de la vivienda. Solo una parte frontal quedaba visible, con una entrada sencilla y algunas aberturas cuidadosamente ubicadas. El resto permanecía oculto bajo la tierra, protegido y aislado. En el interior, el espacio era contenido pero funcional. No había excesos ni elementos superfluos. Cada área cumplía una función clara dentro del sistema general. La sensación no era la de estar bajo tierra, sino la de estar dentro de un entorno estable, donde las variaciones externas no tenían el mismo impacto. El principio que guiaba todo el diseño comenzaba a manifestarse incluso antes de la llegada del invierno. La temperatura en el interior no fluctuaba con la misma rapidez que en el exterior. El aire se mantenía más tranquilo, sin corrientes abruptas. El suelo y las paredes, en lugar de irradiar frío, conservaban una neutralidad térmica que facilitaba el equilibrio. El establo, por su parte, adquiría un nuevo significado. Ya no era solo un refugio para los animales, sino una fuente constante de calor. Los cuerpos vivos generaban energía de forma continua, y esa energía, en lugar de perderse en el aire frío, era capturada y redirigida a través del canal hacia la vivienda. El aire más cálido ascendía naturalmente, se desplazaba por el conducto y, al enfriarse, regresaba, creando un ciclo continuo sin necesidad de intervención. Todo el sistema funcionaba como una unidad. La casa, el establo y la tierra no eran elementos separados, sino partes de un mismo organismo. El calor no se producía en un punto específico para luego disiparse.
sino que se mantenía en circulación, aprovechando cada fuente disponible. Cuando el otoño comenzó a ceder ante los primeros indicios del invierno, Miguel no realizaba ajustes desesperados ni acumulaba recursos con ansiedad. Observaba, comprobaba, afinaba detalles. No esperaba una batalla, sino una prueba de equilibrio. Mientras los demás reforzaban sus casas como fortalezas preparadas para resistir un asedio, él había construido algo que no necesitaba resistir de la misma manera. No había levantado muros más gruesos ni acumulado más combustible. Había cambiado las reglas del problema. Y cuando las primeras heladas cubrieron la llanura y el viento volvió a hacerse constante, la diferencia entre ambas formas de pensar aún no era visible, pero estaba allí, esperando manifestarse en el momento en que el invierno dejara de ser una amenaza lejana y se convirtiera en una presencia total. El invierno no llegó de forma gradual aquel año, sino con una brusquedad que parecía negar la transición entre estaciones. Durante unos pocos días, el frío se insinuó en las mañanas con una capa fina de escarcha, pero pronto esa señal se transformó en una presencia absoluta. Las nubes desaparecieron y el cielo adquirió un tono pálido y distante, mientras el aire se volvía más denso, más cortante, como si cada respiración exigiera un esfuerzo consciente. Luego vino el viento, constante y decidido, barriendo la llanura sin obstáculos, arrastrando la nieve y moldeándola en formas afiladas que endurecían el terreno. La temperatura descendió hasta niveles que no dejaban espacio para la indiferencia. Las puertas crujían al abrirse, el metal se volvía quebradizo al tacto, y el sonido de los pasos sobre la nieve adquiría un tono seco, casi cristalino. Era el tipo de frío que no se limitaba a rodear las cosas, sino que penetraba en ellas, alterando su comportamiento, revelando cada debilidad estructural, cada error en la preparación. En las casas de madera, el invierno comenzó a manifestarse como siempre lo hacía, pero con una intensidad mayor. El calor generado por las estufas luchaba por mantenerse dentro de los espacios, pero encontraba resistencia en las propias paredes que lo contenían. Las corrientes de aire se filtraban por los mismos lugares de siempre, ahora más agresivas, más constantes. Los hombres aumentaban la frecuencia con la que alimentaban el fuego, consumiendo sus reservas con una rapidez que comenzaba a preocuparles. Las mujeres reorganizaban los espacios, acercando camas, concentrando la vida en torno a los pocos puntos donde el calor era más perceptible. El desgaste no tardó en hacerse evidente. El frío no solo afectaba al cuerpo, sino también a la mente. El cansancio se acumulaba. La irritación se volvía más frecuente y la sensación de aislamiento se intensificaba con cada día que pasaba sin cambios. En los establos, la situación no era mejor. Los animales permanecían en espacios cerrados que, aunque protegían del viento, no lograban retener el calor. La humedad de su respiración se congelaba sobre las superficies interiores, formando una capa blanca que cubría vigas y paredes. El agua en los recipientes debía romperse a diario, y los cuerpos de los animales, especialmente aquellos más cercanos a las paredes expuestas, mostraban signos claros de estrés térmico. En ese contexto, el contraste comenzó a hacerse visible, primero de forma sutil, casi imperceptible. En la propiedad de Miguel, el paisaje exterior no difería del resto. La nieve cubría el terreno, el viento pasaba con la misma intensidad, y el frío seguía siendo el mismo. Sin embargo, lo que ocurría bajo la superficie no respondía a esas mismas condiciones. Dentro de la vivienda subterránea, el aire no se movía con violencia ni cambiaba de temperatura de manera abrupta. Había una estabilidad que no provenía de una fuente intensa de calor, sino de la ausencia de pérdidas. Las paredes, en contacto con la tierra, no irradiaban frío, sino que mantenían una neutralidad constante que facilitaba la conservación de la temperatura interior. La estufa seguía utilizándose, pero su función ya no era sostener la vida frente al exterior, sino complementar un equilibrio que ya existía.
El aire que circulaba a través del sistema conectaba la vivienda con el establo de una manera continua y silenciosa. El calor generado por los animales no desaparecía en el espacio vacío del techo, sino que encontraba un camino hacia la casa. Al mismo tiempo, el aire más frío descendía y regresaba, estableciendo un flujo constante que no requería intervención. Era un movimiento lento, casi imperceptible, pero suficiente para mantener una diferencia clara con respecto a las condiciones exteriores. En el establo, la temperatura no alcanzaba niveles cálidos en el sentido convencional, pero carecía de la agresividad del frío exterior. Los animales permanecían tranquilos, su respiración visible pero no condensándose en capas de hielo sobre sus cuerpos. Su energía no se consumía exclusivamente en mantener la temperatura corporal, lo que se reflejaba en su comportamiento más estable y en una menor incidencia de problemas asociados al frío. Durante los primeros días, esta diferencia no fue observada con claridad por los demás. Cada uno estaba demasiado concentrado en sus propias dificultades como para prestar atención a lo que ocurría en la propiedad de otro. Pero a medida que el tiempo avanzaba y las condiciones no mejoraban, comenzaron a surgir comparaciones inevitables. El punto de inflexión llegó en una de las noches más frías del invierno. El aire se había vuelto completamente inmóvil, lo que intensificaba la sensación térmica. La temperatura descendió aún más, alcanzando un nivel en el que incluso las soluciones habituales dejaban de ser suficientes. Fue en ese momento cuando Daniel Brooks, uno de los granjeros más experimentados de la zona, se encontró frente a una situación que no podía resolver con los medios que conocía. Uno de sus animales más valiosos se encontraba en un estado crítico. El esfuerzo por mantenerse caliente había debilitado su cuerpo y las condiciones del establo no ofrecían una mejora. Cada intento por protegerlo resultaba insuficiente. La estructura que durante años había sido considerada sólida se revelaba incapaz de proporcionar el entorno necesario para la supervivencia en ese momento específico. La decisión de buscar ayuda fuera de lo habitual no fue inmediata. Requirió reconocer que las soluciones conocidas no eran suficientes. Cuando finalmente actuó, lo hizo con la determinación de quien entiende que no hay alternativa. El traslado del animal hasta la propiedad de Miguel se realizó en condiciones difíciles. El frío afectaba cada movimiento, y el trayecto, aunque corto, parecía extenderse bajo la presión del clima. Al llegar al establo, la diferencia no se percibió como un cambio brusco, sino como una reducción del extremo. El aire era más denso, menos cortante, y el entorno ofrecía una estabilidad que no existía en otros lugares. A medida que el tiempo pasaba, los efectos se hicieron evidentes. El animal comenzó a recuperar una condición que antes parecía imposible en ese contexto. Pero el verdadero cambio no se produjo en el establo, sino en la percepción de Daniel cuando cruzó el canal hacia la vivienda. El interior no ofrecía la sensación de calor intensa y localizada de una estufa, sino algo más uniforme. La temperatura no parecía depender de un punto específico, sino estar presente en todo el espacio. No había corrientes, no había zonas marcadas de frío. Era un ambiente continuo, estable, difícil de asociar con las condiciones extremas del exterior. Esa experiencia no solo modificó su opinión sobre la construcción, sino que alteró su comprensión del problema. Lo que había considerado una solución extraña comenzó a revelar una lógica que antes no había percibido. No se trataba de una mejora sobre las técnicas existentes, sino de un enfoque completamente diferente. El cambio en su percepción no se mantuvo en el ámbito privado. Con el paso de los días, la información comenzó a circular. Otros granjeros, enfrentados a las mismas dificultades, empezaron a interesarse por lo que ocurría en esa propiedad. Algunos se acercaron con escepticismo, otros con curiosidad, pero todos encontraron algo que no podían ignorar. La difusión no fue inmediata ni uniforme, pero fue constante. Las ideas comenzaron a adaptarse,
a modificarse según las necesidades de cada uno. Algunos incorporaron elementos parciales, otros intentaron replicar el sistema completo. No todos los intentos fueron exitosos, pero la dirección del cambio ya estaba establecida. Con el final del invierno, la diferencia entre quienes habían seguido luchando contra el frío y quienes habían comenzado a entenderlo se hizo evidente. No se trataba solo de la cantidad de recursos utilizados, sino del resultado obtenido con ellos. La propiedad de Miguel no destacaba por su tamaño ni por su apariencia, sino por la coherencia de su funcionamiento. Cada parte cumplía un papel dentro de un conjunto mayor. La tierra, los animales y la vivienda formaban un sistema en el que ninguna energía se desperdiciaba sin antes haber sido utilizada. El reconocimiento no llegó como una declaración formal, sino como una aceptación progresiva. Lo que antes había sido objeto de duda se convirtió en referencia, no por imposición, sino por evidencia. Al final, el cambio más significativo no fue la adopción de una técnica específica, sino la transformación de la forma en que se entendía la relación con el entorno. El invierno seguía siendo el mismo, con la misma intensidad y las mismas condiciones. Pero ya no era necesario enfrentarlo de la misma manera. En la quietud de la última etapa de la estación, cuando el viento comenzaba a perder fuerza y la luz del día se extendía unos minutos más, la llanura seguía cubierta de nieve. Bajo esa superficie, invisible para quien no supiera dónde mirar, existía un espacio donde el frío no dominaba, donde el calor no se perdía y donde la vida no dependía de una lucha constante. No era un refugio en el sentido tradicional, ni una fortaleza levantada contra el exterior. Era el resultado de haber entendido que la supervivencia no siempre pertenece a quien resiste más, sino a quien aprende a integrarse en las fuerzas que lo rodean. Y en ese silencio estable, protegido por la tierra y sostenido por un equilibrio invisible, se encontraba la verdadera respuesta que durante años había estado oculta a plena vista. Si te gustó esta historia, no olvides apoyar el canal. Suscríbete ahora mismo para no perderte nuevas historias sorprendentes sobre personas que lograron cambiar su destino y descubrir oportunidades increíbles donde otros solo veían dificultades. Dale like a este video, así ayudas a que más personas puedan verlo. Y si realmente te conmovió, compártelo con tus amigos o envíaselo a alguien que ahora mismo necesite un poco de esperanza e inspiración. Y no olvides ver otras historias del canal. Hay muchas más que pueden sorprenderte tanto como esta. Tal vez la próxima historia sea aún más inesperada. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.